los sistemas, que es fundamental. Y lo de la semana pasada, profe, pues por los juegos que estoy ahí citando alguna bibliografía, que es fundamental. Ah, ok. ¿Y lo has podido hacer todo en el mapa? Sí, señora, pues está muy resumido, pero cuando lo explico ya se da ahí los aspectos fundamentales. Ah, ya. Ok. Bueno, ¿y qué plataforma utilizaste? Yo utilicé un Google, profe. ¿Cuál? Google. ¿PowerPoint? No, Google, ¿cómo suena? Google. Ah, Es vea, pues. una aplicación de los del correo, sí, de Google como tal. Así que ahí creo que Ah, es cuando... de Google. Sí, señor. Ay, pero chévere, está chévere para explorarlo. Exacto. Listo. Y tú compartiste el enlace, ¿sí? Creo que descargué una parte del PDF porque es que no se presenta completo a veces. Si quieres, ahí lo podemos ver. Ah, ok. Listo. Ya estoy acá abriendo el Moodle para ver tu avance. Ah, sí. ¿Y Brandon cómo va? ¿Cómo vas con tu mapa mental? Sí. Ah, bueno. Listo. Súper. Está muy chévere. A ver. Profe, ¿están hablando? Sí. Sí, claro. ¿Tienes dificultades de audio? Bueno, le escribimos. Escribimos acá. ¿Cómo vas con tu mapa? Mira cómo queda una dieta. Ay, ya voy. Vale. Para llevar el libro. Listo. Bueno, entonces, como tenemos dificultades ahí, la idea de hoy es que podamos hacer una lectura. ¿Listo? Esta lectura es con respecto a algunas temáticas que nos van a identificar entonces conceptos en relación a la sociología y al deporte, ¿no? Obviamente bajo las dinámicas que puede acoger el deporte, ¿no? Sabemos que deporte pues no es solo en sí la palabra específicamente relacionada con la estandarización, la reglamentación, sino que recoge otros aspectos más de la actividad física, del ejercicio físico, de la recreación, ¿cierto? Y obviamente que nos va a mostrar la relación, ¿cierto? Ah, bueno, es que no escucho acá como... Entonces, dame un segundito, yo miro cuántas horitas tiene esto. 6. Pero bueno, no necesito esta.
Porque si no lo puedo descargar. ¿Por qué no lo puedo descargar? Ay, no puede descargarle esta. Brandon dice, qué pena contigo. Bueno, creo que tenemos dificultades con Brandon. Entonces, bueno, hagamos entonces la clase más práctica. No sé si te parece. Bueno, tenía como esa doble intención, sin embargo, pues Brandon tiene ahí dificultades de conexión. Me está escribiendo, yo tengo que apagar esto. Bueno, antes de hacer la práctica, la idea es como hacer una introducción. Espérame, dice, entonces voy a compartirte acá la pantalla y vamos a hacer una retroalimentación pequeñita. ¿Listo? Entonces, cuando se identificó entonces según la historia del deporte y la cultura física específicamente, obviamente lo que habíamos nombrado con referencia a Inglaterra y la forma en que se oficializó, ¿cierto? Específicamente aquellas prácticas deportivas que en su esencia volvió un tanto a dignificar el deporte, ¿no? Porque si te reconoces en la historia, obviamente pues estaba muy marcado por lo religioso, ¿sí? Obviamente porque pues la competencia sacaba como esos antivalores, ¿no? Del deporte en el ser humano. Entonces tuvo como un alto ahí frente primero, obviamente a los cambios de las eras, ¿no? En la era antigua, específicamente en la antigua Grecia, en Roma, pues el deporte era como que influenciaba en prácticas que no eran buenas para el ser humano, ¿no? En todos estos que en aquel tiempo se le denominaban pecados capitales. ¿No? Entonces eran prácticas paganas, ¿no? Entonces ahí tuvo como su alto. Luego en la edad medieval, entonces se veía al ser humano, ¿cierto? En estas justas deportivas como un sujeto
que llamaba a la muerte, ¿no? Entonces, pues obviamente para los religiosos ya llamó bastante la atención. Y en aquel tiempo, pues el clero y todo el tema de la iglesia tenía un gran poder, ¿cierto? De conocimiento, de sabiduría, y obviamente incidía en las decisiones, pues, de las altas clases, ¿no? De los reyes y de los feudos. Obviamente trató como extinguir esa llama del deporte mismo, ¿no? En esencia. Sin embargo, se seguían practicando actividades deportivas, incluso juegos que de una u otra forma pues alimentaban esa esencia del tiempo, ¿cierto? Como disfrute y no como lo laboral. Entonces, en esta época, haciendo referencia un tanto a la revolución industrial, ya con el deporte moderno, ¿sí? Empiezan a darse cuenta o digamos que a dignificarse en la medida en que se convierte en ese derecho, ¿no? En ese derecho a la recreación, a utilizar pues ese tiempo libre en actividades que obviamente establecieran o enriquecieran a ese ser humano, ¿no? Y vuelven otra vez los valores, ¿cierto? A, a, a especificarse, ¿sí? Sí, a generar, digamos que esa esencia deportiva, ¿no? Desde los valores. Entonces empieza a darse como un nuevo renombre, como un nuevo surgimiento, tanto así que hay autores que identifican que la historia del deporte inicia desde allí, ¿no? En esa reglamentación y en esa institucionalización. Yo diría que el deporte moderno, sí, sí, ahí se corrobora. Sin embargo, lo que les decía, esto, o sea, inicia cuando de una u otra forma el hombre necesita movilizarse para poder cumplir con esas necesidades básicas. Entonces, el deporte moderno es una forma concreta de expresión de la actividad física, ¿sí? Entonces le podemos dar un nombre a aquellas actividades que realizaban, ¿cierto? Antiguamente, que no estaban de una u otra forma como oficializadas, ¿sí? Por decirlo así, pero que hoy en día ya podemos identificar y le podemos dar el nombre a ese concepto, ¿sí? Entonces, inicia desde un todo complejo, ¿sí? Pasa por aspectos como la competencia y el ludismo, ¿sí? Aquí yo creo que faltaría un tanto el deporte como espectáculo, ¿no? Porque, bueno, aunque pues es algo un tanto oscura para nuestro pasado deportivo, pero que de una u otra forma también le dio interés a la población, digamos, a los espectadores específicamente, ¿sí? Y de una u otra forma son esencias de la misma cultura que hemos heredado durante miles y miles, millones de años. ¿Sí? Entonces, tanto así incluso que estos deportes que, de una u otra forma son espectáculo, necesitan sí o sí por sus espectadores, ¿no? ¿Tú qué piensas con respecto a eso, Rafael? Rafael, que quedaste el único Sí, señora. en la clase. Sí, aquí estoy tranquila. Con respecto al deporte como espectáculo, pues sí, señora, antes se veía de esa manera, inclusive en los circos, porque cuando el deporte se considera algo clandestino, solamente se podía practicar en esas zonas o inclusive debajo de la ley, por decirlo así, porque no era visto de buena manera y solamente la clase baja lo debía practicar. Obviamente había pongamos, había deportes específicos que era de la clase alta, como la equitación, la caballería. Esos aspectos son muy relevantes respecto a cómo ha avanzado la sociedad en ese entorno social. Sí, dame un segundo. Digamos que, pues obviamente, así como ha evolucionado el hombre, pues también han cambiado un tanto nuestras costumbres. Sin embargo, pienso yo que esta parte del espectáculo deportivo enriquece un tanto la economía, ¿cierto?
sigue siendo así, ¿no? Es tanto así que es manipulado incluso por lo político, porque obviamente hay unos beneficios bastante lucrativos. Mm, y también es manipulado pues aquella, eh, digamos que, espacio privado, ¿no? Sin embargo, uno dice, bueno, desde que enriquezca económicamente pues a una nación, de una u otra forma no está mal visto. ¿No? El tema es que tenemos una sociedad un tanto corrupta, ¿no? Tenemos esa como dificultad cultural. ¿Mm? Sí, señora, inclusive también con A nivel relación a mundial. sí, señora. El deportista ya está visto, ¿sí? Como material de trabajo, ya ni que lo dejen descansar ni lo consideran como una persona, sino que usted es una máquina como para que trabajemos y perdón la expresión, pero que lo explotemos hasta sacarle buen dinero. Inclusive en el fútbol, no dejan descansos. Es continuar con la FIFA y con sus selecciones, o sea, no hay tiempo para su familia ni nada. Exacto. Bueno, y hay campos que aprovechar y que debatir, ¿no? Porque si tú haces, o sea, si tú haces como la comparación, o sea, de una u otra forma, los deportistas ven su cuerpo así, ¿no? Como ese material de trabajo, esa herramienta de trabajo. Bueno, pero bien. Entonces, la finalidad que sea recreativa, formativa, competitiva, política, económica, el universo de la cultura física, ¿cierto? Pareciera que tuviera un componente un tanto más amplio de lo que a simple vista vemos. ¿Mm? Entonces, mira todo lo que hay detrás de la palabra deporte. Eh, el deporte tiene el aspecto de una paradoja, o sea, es una palabra y un fenómeno conocido por todos, pero que ni siquiera los más sabios, ¿cierto? Los especialistas pueden definirlo. ¿Mm? Entonces, es un campo y un área del ser humano, yo diría que tan amplia como otros aspectos tan interesantes como la salud, ¿cierto? Obviamente como la economía, la política, ¿no? Tan inmensos, tan intangibles, que de una forma, pues el deporte no se reduce a lo que nosotros experiencialmente o subjetivamente conocemos. Y eso es súper, súper interesante. Entonces, hay algo que nosotros debemos identificar desde ese microsistema, desde que eso que conocimos inicialmente, desde esa célula pequeñita, desde ese núcleo, todo el aspecto biopsicosocial, ¿sí? Y por ende, cultural. Gracias. ¿Sí? Entonces, estos aspectos están tomados por lo que componen esencialmente al ser humano, ¿sí? O sea, digamos, Rafael, la profe Faidi, de una u otra forma los identifican todas esas características, ¿sí? Personales, conductuales, emocionales, ¿sí? Biológicas, ¿cierto? Porque pues mis condiciones son distintas a las tuyas, hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias, o sea, muy individualizadas, ¿sí? Psicológicas, porque de una u otra forma estuvimos en ambientes diferentes, ¿cierto? Tuvimos un desarrollo distinto a nivel emocional, tú tienes unas pautas de crianza, yo tengo otras pautas de crianza. Lo mismo pasa a nivel social, ¿sí? Pueda que hayamos nacido en el mismo país, incluso hasta en la misma ciudad, sin embargo, tenemos un desarrollo social y cultural distinto, ¿sí? Tú tuviste de pronto la oportunidad de, no sé, de jugar con tus amigos en los barrios, ¿sí? Eso también enriquece un tanto la personalidad y esa inteligencia emocional. Y digamos que yo no tuve de pronto esa oportunidad, ¿sí? Hablándolo así. Entonces, cada uno de nosotros tenemos 3 esferas, 4 esferas, bueno, digamos que lo sociocultural lo puedes reducir a lo social, que te hacen de una u otra forma digno, ¿cierto? De unos derechos, de tener tu vida, ¿cierto? De tener tu libertad con respecto a eso. Entonces, esta esfera
de una u otra forma identifica la actividad física, ¿cierto? Que es un hecho social gestado, creado, ¿cierto? Y que obviamente se da a nivel social, ¿sí? Que nace desde el momento en que se concretan las categorías fundamentales que lo conforman. Esto lo dice Altuf, ¿no? Ya conocimos de una u otra forma la postura de Altuf con referencia pues a la sociología del deporte, ¿sí? Bueno, sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y ha evolucionado el hombre y consigo toda su actividad deportiva, pues existen vestigios, ¿cierto?, de su práctica. ¿Mm? Y entonces, obviamente, pues aquí todo el componente oscuro que nosotros ya socializamos, ¿no? Entonces, por ende, tendremos unos agentes deportivos, ¿cierto? Unos actores deportivos. Entre esas, aquellos que van a regir esas normas y agentes de control que van a mantener el orden, ¿sí? Toda práctica, ¿cierto? Desde sus diferentes aristas, eh, de una u otra forma, se rigen bajo unos parámetros, ¿no? Porque imaginan, o sea, digamos que las diferentes sociedades, sin unos parámetros específicos que, que obviamente delimiten, ¿cierto? Hasta dónde pueden llegar mis decisiones y hasta dónde pueden llegar las de los otros, ¿sí? Hasta dónde de una u otra forma el sistema económico, político puede llegar, ¿cierto? A de una u otra forma mandar sobre mi vida, ¿sí? O sea, necesitamos esas normas, necesitamos esos derechos, esos deberes, ¿sí? Para poder de una u otra forma identificar, sí, que estamos socialmente definidos. ¿Mm? Pasa lo mismo en el deporte. Se necesitan tener esa regulación y ese control. Mm, los espectadores, ¿no? Nutren específicamente el deporte mismo, ¿sí? O sea, necesitamos como de esa población que obviamente consuma el deporte, pero en esencia desde todos los espacios, ¿sí? Obviamente pues estará los espectadores, ¿cierto? Del espectáculo, ¿no? Que moviliza pues muchísima, tiene alta demanda, ¿sí? Bueno, digamos que de una u otra forma los medios también se encargan de estos aspectos. Pero los espectadores también, ¿cierto? Están como contagiados, por decirlo así, de otros aspectos y es con respecto a lo que tú sabes de tus derechos, ¿cierto? Deportivos, por decirlo así. Pero los espectadores también son aquellos que de una u otra forma necesitan adaptar el deporte o el ejercicio, ¿cierto? La actividad física a su vida cotidiana. ¿Mm? El tejido social complejo. ¿Sí? Digamos que estas redes que se forman a través de los sistemas, ¿cierto? De los micros y los macrosistemas, empiezan a generar pues ese tejido social. ¿Mm? Entonces, ¿cómo yo anclo de una u otra forma, siendo profesional en cultura física y deporte, a mí, cómo impacto, ¿no? A mi población? Y de ahí ya voy a empezar a tejer redes, ¿no? Porque de una u otra forma también involucro a los padres de familia, ¿m? Porque también involucro a otras instituciones cuando hago mis torneos, ¿cierto? Mis competencias. Entonces, miren que se engranan tejidos sociales con respecto a las actividades que nosotros diariamente proponemos, ¿sí? En relación a nuestra profesión o también en relación específicamente a lo personal. ¿Mm? Y la existencia de un talante lúdico. ¿Sí? Entonces, obviamente la esencia del deporte tiene como esa capacidad muy inherente, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos, incluso cuando tú estás enseñando, ¿sí? Específicamente un deporte, cuando de una u otra manera necesitas tener estratégicamente algo que obviamente tenga el componente pedagógico, tenga el componente recreativo, tú en esencia estás generando esa lúdica, ¿sí? Esa capacidad de dar bienestar,
¿cierto? De ese ser humano que está realizando, está practicando el deporte. ¿Mm? Y no solo eso, para los espectadores, pues estás de una u otra forma generando esa lúdica con respecto bueno, suena muy feo el consumismo, pero sí al consumo del deporte, ¿no? Desde ver. Entonces, acá tenemos algunas definiciones de estos autores. Tenemos Jean-Marie Brown, él desde la sociología política del deporte, entonces tiene una definición, ¿sí? Y dice que la actividad física de la sociedad industrial, ¿sí? Cuyo fundamento es la organización científica del trabajo y la creencia pragmática en el progreso humano lineal, ¿sí? Entonces, es como identificar las alianzas, ¿no? Obviamente, del movilizar el grueso de la población con respecto a unas políticas. ¿Mm? Y cómo esto avanza, ¿no? Entonces, creo yo que ese ejemplo específico es con respecto a la organización que hubo del Ministerio del Deporte y cómo se ha movilizado bajo esas estrategias incluso políticas. Entonces, obviamente nosotros quisiéramos que la institución deportiva fuera como muy independiente, ¿no? Que estuviera basada pues en esos valores realmente que conciben, ¿sí? El deporte. ¿M? Pero obviamente cuando nos debemos a un ministerio, ¿sí? Que pertenece a esas ramas judiciales y políticas, pues obviamente como que se nos va de las manos, ¿no? Sino que esperamos a que haya un buen presidente para que de una u otra forma irradie sobre sus ministerios y podamos pues tener esas buenas prácticas. Eso sería como desde la perspectiva idealista, ¿no? Sin embargo, pues nuestra realidad es un tanto distinta. Pero bueno, la idea es como conocer las posturas también de los autores. Entonces acá dice que de aquí se pueden abstraer unas categorías. El rendimiento, la jerarquización, la bueno, no sé si ese está bien, burocratización. No sé si esta palabra, bueno, la tenía ahí, pero no sé si está bien, burocratización. Dice, entiendo. Pues espérame, la buscamos porque no sé. Y la transparencia, que de una u otra forma, pues atiende a esos valores, ¿cierto? Deportivos. Oiga, está bien, burocratización, está bien. ¿Sí? Sí, parte No de la me sonaba. burocracia. Eso que la tenía ahí, pero no me sonaba. Bueno, para Alex Gutmann, ¿no? Que Gutmann tiene de una u otra forma la clasificación, ¿cierto? Del deporte. Entonces él dice que, bueno, lo abstrae, ¿no? Del texto Deportes Americanos. ¿Mm? Y él define entonces que la sociología del deporte está por una actividad secular, ¿cierto? Profesionalizada, abierta a todos, racionalizada y cuantificada conforme a los reglamentos y a una estricta organización burocrática encaminada a la consecución del récord. ¿Mm? Mira que estas posturas son muy de la organización jerárquica, ¿no? Que de una u otra forma viene de la esencia, bueno, digamos que como somos un Estado democrático, pues obviamente de la política. ¿Mm? Entonces acá él tiene unas categorías que ya habíamos de una u otra forma determinado, ¿no? Hacia el inicio de la sesión, que es la secularidad, ¿sí? Obviamente el juicio, el raciocinio, de la igualdad de oportunidades, de la especialización, la racionalización, la organización burocrática, la cuantificación y esa búsqueda del récord. Manuel García Ferrando, él tiene una postura más social. Mira, bueno, del texto Sociología del Deporte,
Él identifica que la actividad física e intelectual es de naturaleza, pues obviamente competitiva, pero que está regida por normas institucionalizadas, ¿sí? Y entonces, obviamente estos aspectos más de... Son muy pocos, ¿no? Aparte de eso, son muy pocos, digamos que los que refieren la relación entre lo social, ¿sí? Y lo deportivo, ¿no? Obviamente porque lo deportivo ha estado más visto como eh, desde otras aristas, como la pedagogía, el deporte para la salud, ¿no? Que es está en auge en este momento, ¿sí? Para la salud física y psicológica. El deporte, obviamente desde sus inicios, ¿cierto? Específicamente de alto rendimiento, ¿cierto? De la competencia y la búsqueda del récord. Eh, y otras pues que de una u otra forma no tienen tanta inferencia o tanta movilización, ¿cierto? Específicamente. Y bueno, acá tenemos la actividad recreativa, ¿sí? Esta está enfocada pues desde los derechos humanos como calidad de vida. ¿Mm? Entonces, mira, para Salazar son todas aquellas experiencias que producen placer, pertenecen a la educación no formal, que contribuyen en el desarrollo integral del participante y que son llevadas a cabo en su tiempo libre de forma voluntaria. ¿Mm? Mm, esa es como la diferencia también entre, obviamente, ese tiempo de ocio, tiempo libre, y lo recreativo, como la intencionalidad, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que políticamente, pues, aunque esté instaurado, sea una norma, poco es el tiempo que destinamos a la recreación. ¿Mm? Porque pues el ser humano, específicamente también como el colombiano, obviamente porque nos regimos bajo las normas de la Constitución Política, ¿cierto? Del 91, que prima eh, pues esas necesidades básicas, ¿no? De alimentarnos, de vestirnos, obviamente de tener una vida digna, ¿no? Pero nos toca a veces tan complejo que obviamente para poder tener esa vida digna tenemos que sacrificar quienes son activos laboralmente de la familia, pues sus tiempos de domingo a domingo, ¿no? Para de una u otra forma tener ese sustento, ¿no? Eh, porque muchos de nosotros no tenemos pues una vivienda propia, muchos pues obviamente pagan sus arriendos, eh, obviamente pues somos a veces un tanto condescendientes con respecto a las familias numerosas, ¿no? Entonces uno diría, no, pues una familia debería de una u otra forma planear, ¿cierto? Proyectar su futuro, identificar unas condiciones laborales pues buenas para poder de una u otra forma generar pues más familia, ¿no? Tener más familia. Pero acá hacemos todo lo contrario. Primero tenemos hijos, después cuando nos vemos ahorcados, entonces empezamos a movernos, ¿no? Con referencia, obviamente, a esas necesidades. Entonces, pues bueno, todavía nos falta como un tanto más de formalización, ¿cierto? Específicamente esas pautas sociales. Pero bueno, me salgo mucho de la recreación. Eh, nosotros tenemos de una u otra forma el derecho, ¿no? A un tiempo recreativo. ¿M? Y algunas instituciones, digamos que lo hacen válido, otras pues es complejo. Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran las dinámicas o las físicas que contribuyen a esa forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la persona. ¿Mm? Entre las que se encuentran los deportes, juegos y actividades físicas, pasatiempos, música, artes y manualidades, danza, drama, ¿sí? La recreación al aire libre, ¿cierto? Mental y social. ¿Mm? A pesar de tener esa gama de alternativas que ofrece la recreación, son pocas las personas que lo disfrutan.
¿sí? Lo cual pues obviamente crea esa debilidad en la vida de una persona. ¿Mm? Obviamente porque aparecen los factores de riesgo que afectan la salud física y la salud mental. ¿Mm? Bueno, tú sabes que en algunos trabajos se genera ese síndrome del burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Tanto así que en el deporte también pasa, ¿no? Yo había leído algunos artículos con respecto eh, a profesionales del deporte que se sentían bueno, de pronto la palabra que voy a utilizar no es la correcta, pero pues puede llevarte al plano del síndrome del quemado. Y es sentirse ya explotado, por decirlo así. ¿Mm? Anímicamente, físicamente, ¿sí? Y obviamente no vas a rendir, ¿cierto? Pues digamos que a plenitud. Entonces estos aspectos, bueno, de que te estaba compartiendo, bueno, que les iba a compartir, están más dados obviamente, por la sociología y el impacto que tiene, sí, y el impacto que tiene en el deporte, ¿no? En el deporte, pero obviamente desde esos puntos de vista que no vemos, ¿sí? Y no porque seamos ciegos estas, eh, ante estos conceptos, sino que eh, estamos inmersos como en otras realidades, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Todos estamos como enfocados según lo que nos vendan los medios, ¿no? Entonces, hace unos meses, esta carrera de ciclismo, discúlpame si se me olvida, pero es que estoy en esa época donde se me olvida todo. Luego pasamos a los Juegos Olímpicos y entonces eso es lo único que consumimos en los Juegos Olímpicos. Luego los Paralímpicos y ahorita digamos que todo el tema de las eliminatorias de Qatar. Sin embargo, somos muy buenos viendo, ¿no? Pero mira qué tanto han adoptado, ¿cierto? Las personas con respecto a su actividad física, a su recreación, a su ejercicio físico, ¿sí? Como el boom que pudimos haber observado recién empezó la pandemia, ¿no? Entonces, todos estos medios volcados en las casas de los personajes que movilizan masas, ¿cierto? Y obviamente enfocados en ese ejercicio físico. ¿No? Muchos iniciaron rutinas, tanto así que se volvieron en hábitos. Otros solo lo hicieron en aquella época, ¿cierto? Pero, pues si tú actualmente evalúas, desertaron el tema. Entonces, eso que de pronto es intangible el deporte, a veces es complejo, ¿no? Datarlo, tener información sobre ello, ¿sí? Pero es muy interesante porque así se moviliza el ser humano, ¿sí? No solo con el fenómeno del deporte, sino con otros fenómenos, o con otros fenómenos, por ejemplo, ahorita el político, ¿no? Sabes que ahorita pues las campañas, el otro año pues vamos a elegir un nuevo presidente, ¿no? Pero el ser humano también, o sea, se vive mucho por lo que ve, ¿sí? Vive mucho por lo que ve específicamente. Entonces, es un tanto de reflexión, ¿no? ¿Qué piensas, Rafael? Estás ahí con Sí, clases señora. particulares. Exacto. No, inclusive, bueno, ya somos los colegios, sí, en este caso, están retomando cierta presencialidad, pero ahí la importancia es que nosotros, los de cultura física o licenciatura o ciencias del deporte, pues damos ese corte de esa monotonía en el colegio, inclusive buscamos que los niños pequeños, sobre todo los más pequeñitos, se emocionan al ver al profesor de educación física porque es algo diferente a las actividades cotidianas. Y con relación a los temas de pandemia, pues, como tú decías, hay gente que participa, que al comienzo inicia con todo así, pero ya los aspectos de depresión o de ansiedad o carga laboral influyen bastante y también por eso ellos dicen, no, eso ya me da pereza o le da fastidio practicar cierta actividad física. Simplemente ya se delimitan esas actividades y ya. ¿Sí?
es Ujú. complicado y obviamente hay que fomentarlo poco a poco, inclusive con pausas activas o cualquier tipo de recreación que es fundamental. Obviamente las empresas hay que hacer cierta valorización, pero poco a poco se va influyendo. Además que el deporte después de la pandemia yo sé que hay una gran demanda, porque eso es Sí. fundamental y va a crecer poco a poco. Pues digamos que yo digo que de una u otra forma, o sea, si tú te das cuenta, bueno, muchas de las comorbilidades que de las personas que murieron con este virus, pues hubieran podido ser prevenibles, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el ejercicio, ¿cierto? Desde la actividad física, ¿sí? Obviamente, pues desde la promoción específicamente del deporte. Eh, Sin embargo, pues digamos que ahorita no he tenido la posibilidad de pronto de encontrar eh, esa afirmación, ¿no? Tan específica. Pero sí, de una u otra forma, como la incidencia, ¿no? Entonces, si a nosotros nos hubieran instaurado unos buenos hábitos, o sea, que dijéramos, no, es que el colombiano se levanta a las 5 de la mañana y obviamente tiene esos hábitos saludables y fue la población que menos tuvo, ¿cierto?, incidencia en las muertes, pues digamos que obviamente coronarias, ¿sí? Digamos que respiratorias, eh, otros aspectos de pronto de la misma eh, obesidad, del sedentarismo, ¿sí? Y entonces, pero bueno, son aspectos muy reflexivos y que obviamente generan esas pautas, ¿no? De un antes y un después. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Vamos a ver entonces qué tanto se reactiva, ¿sí? Eh, con respecto a estas nuevas prácticas, ¿no? Qué tanto fue el impacto a nivel psicológico, a nivel mental de este virus, de este cambio de dinámicas sociales, ¿sí? Y obviamente que también impactó el sector deportivo. Bueno, Sí, listo. señora. Señor, ¿vas a decir algo? Mm, ay, se me fue ahora. No se me olvidó, profe. Bueno, ¿cuál era la dinámica de hoy? Entonces, espérame. Eh, Sociología. Te voy a compartir un archivo. Bueno, nosotros tenemos grupo en WhatsApp. Pobrecito, yo ni lo saludo por ese grupo. Si tenía. Sí, señora. Hay un grupo. Ah, bueno, listo. 9 palabras. La idea es trabajar sobre esta herramienta que se llama 9 palabras. No sé si la conocías. Ahí ves la página, sí. Sí, señora. Entonces uno hace acá 9 palabras, ¿cierto? 9 palabras. Aceptar. Entonces tú inicias con escribir texto. La idea es hacer una nube de palabras según este artículo que tengo acá. Yo ya lo descargué, entonces ahorita se los comparto. Y es el fitness management, ¿cierto? La administración del fitness, el conflictivo devenir de una cultura empresarial. ¿Mm? Y quiero que identifiquemos entonces de allí, ¿cierto? Son creo que 6 hojitas. 1, 2, 3, 5, sí, más o menos. Las otras ya son bibliografías, creo. ¿Mm?
que identifiquemos un tanto el boom, ¿cierto? Del fitness, ¿no? Obviamente desde unos aspectos muy empresariales, ¿sí? Entonces, digamos que tú encontraste acá, encontraste diferentes palabras que te llamaron bastante la atención, ¿sí? Obviamente, pues en nuestra nube vamos a tener la palabra fitness, ¿cierto? Y bueno, entonces podemos escribir management. Management. Se me olvidó la palabra, pero no sé si es esto. Management. Ah, me faltó una E. Management. No sé, escribamos cultura, escribamos política, escribamos empresa, escribamos cultura. Ah, ya lo escribí. Ahí mis perseveraciones. Escribamos economía y le damos a aplicar. Entonces él me está, bueno, una palabra que no me dibujó. Sin embargo, si tú te das cuenta, pues acá me está generando la nube. Tú puedes tener diferentes formas para esa nube, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, mi nube yo creo que quiero que sea así como redondita. Entonces él trata de hacer según las palabras la figura. Esto está muy grande. ¿Dónde es que está el zoom? Amén. Ay, creo que ya no me quita más. Entre más palabras tengas, más se va a identificar la forma que le vas a dar a la nube, ¿listo? Entonces, no sé si te llamó la atención Suramérica. Obviamente, pues aquí, como son tan poquitas, pues obviamente no se va a rellenar la forma que elegí, ¿cierto? Pero bueno, ¿sí entendiste un tanto la herramienta? Sí, señora, es como una lluvia de ideas. Exacto. Bueno, yo la verdad que haya explorado mucho, no. ¿Sí? Sé como lo general de esta herramienta. Bueno, esa es la forma, grietas, no. Y pues para añadir entonces las palabras, entonces acá, ¿listo? Pegar o escribir el texto, acá, pero estas creo que no. Pero hubo una que no me la dejó, no sé por qué. ¿Estarán repetidas? No sé qué pasó con esa que no. Bueno, si tú entonces, cuando termines, vas a guardar la imagen, ¿listo? Guardarla como imagen. Y eso es lo que vamos a subir como evidencia del trabajo práctico del día de hoy. ¿Listo? Las 9 palabras. Difícil, complejo. No, señora, solamente, ¿qué te decía yo? ¿Dónde está el artículo, profe? ¿Ya está en el Moodle o lo vas a compartir? Lo voy a compartir. Bueno, entonces dame un segundo, escribo sociología, a ver si los encuentro. Dios mío, señor. Bueno, sociología.
sociología. Ay, mira que tengo dos sociologías del deporte, es este, donde somos tres nomás en el equipo. Bueno, documento. Sí, sí, para no tener ¿qué? Que solo sentirme desde este lado, hablando y hablando y hablando, ¿no? Sino que ustedes pueden hacer algo más práctico, ¿no? Más algo de lo tangible. Obviamente esta nube de palabras te van a quedar muchos conceptos para tu mapa mental y puedas complementarlo. ¿Listo? Sí, señora. Creo que ya llegó. ¿Me confirmas? ¿Por cuál medio lo mandó, profe? Por el WhatsApp. Vale. Sí, sí, sí. Vamos a ver si quedó. Creo que sí. Sí, ya, sí, señor. Listo. El sevillero. Bien. Yo voy a estar acá conectada, ¿sí? Más o menos pues una hora mientras se hace la lectura. Si tienes dudas, inquietudes, pues obviamente voy a estar acá. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Ah, bueno, pues menos mal está quedando grabado. Ay, ay, ¿dónde está? Ay, yo por qué tengo tan abierto tantas. Tengo un poco donde. Bueno. La idea es que dentro de 8 días pues nos enfrentemos al parcial, tengamos la socialización de nuestro mapa mental, ¿sí? La socialización no es tan compleja, es solo de una u otra forma identificar cuál fue la organización que le diste a tu mapa, por qué esas temáticas, por qué fueron tan significativas, em, identificar entonces obviamente los mecanismos, ¿sí? O estrategias para poder abstraer esa información, ¿sí? Muy de la metodología, ¿no? Y obviamente del aprendizaje, ¿sí? Claro que tú hoy me diste una buena sustentación, pero bueno, así, algo así como la que hiciste el día de hoy. ¿Mm? Y ya te voy a compartir el enlace de la herramienta. ¿Listo? No, ojalá Brandon no se atrase con el tema. Diste, sí, o puedo subir el formato de la carta, la chica lo elige y yo pongo la firma y lo dejo en PDF. Ah, ¿cómo así? Esto, ¿cómo así? Ay, Dios mío, no. Es que están corriendo con prácticas. ¿Tú estás en prácticas? No, todavía no. ¿El otro semestre? Sí, señor, hasta el otro semestre. Ya dejaré de adelantar tanta materia y yo me pondría las pilas con las que iba a hacer. ¿Cuántas materias has adelantado? Ya ya voy para... Muchos dicen que ya tengo adelantado total de 3 créditos en la carrera. Uy, qué bien. ¿Qué pilo? ¿Sacaste eso súper rápido? ¿En cuántos años? Más. Ya voy para 2 años y medio. Ah, pucha. Bien, 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 bien. Listo. Entonces, pues esta actividad pues es más práctica, entonces cualquier duda, inquietud, yo estoy acá. ¿Listo? Sí, señora, claramente. Bueno.
Profe, listo, ya terminé. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quieres mostrarme o cómo te fue? O así. No, no, no hay problema. Ah, bueno, listo. Ahí está. Listo, profe. ¿Ya observó la pantalla? Sí. Sí, sí, señor, ya. Pues aquí, según la lectura que realicé, Ujú. bueno, plantean varios puntos de vista con relación al fitness y cómo se está volviendo más un objetivo económico con relación a una incentivo, ¿sí? De necesidades tanto estéticas, ¿sí? Ah, y con ello, pues, disminuir ciertos factores de depresión, de ansiedad, y con una promoción hacia una salud, ¿Cierto? porque, Ajá. exactamente, que se debe volver algo vocacional. ¿Sí? Aquí varios pedagogos o docentes plantean que esto se parte desde un aspecto, como te digo, económico, y ahí entra mucho en debate con relación a que hay personas que contratan, sí, entrenadores que no tienen ninguna fundamentación o que no tienen ningún conocimiento en relación a ello y que simplemente a base de sus actividades cotidianas, ¿m? Obtuvieron ciertos resultados relevantes. ¿M? Y con ello pues no tienen algunos factores como aquí pongo fisiológicos y que no tienen ninguna educación básica. ¿M? Obviamente respecto a la musculación, al rendimiento que es un performance y una parte formativa, y además que es una cultura, ¿sí? O sea, partimos de que vemos a la mujer o al hombre que es de ciertas características fisiológicas o de gran desarrollo muscular, ¿m? Y ahí se ve una necesidad y empieza ahí como esa propaganda, ese comercial de que necesito ser un cliente, ser un cliente como tal y llegar a ese punto. ¿M? Y ahí ya entran esas connotaciones donde muchos, de, sí, muchos de estas ramas, muchos educadores y muchos entrenadores, dicen que esto se tiende a hacer muchos paradigmas con relación a que, por una parte, es buena que muchas personas busquen esa manifestación de actividad física, pero hay otros que simplemente perdón, simplemente no, que racionalizan de que hay cierta progresión intensa en el fitness, pero que falta mucha fundamentación con relación a ello porque no hay mucha prevención de lesión o inclusive por la sobrecarga del entrenamiento puede lesionar al cliente, inclusive a manifestar algunas patologías fisiológicas y es algo que no se quiere dar a conocer en ello. ¿M? Y en otro aspecto, pues hay personas que lo hacen el tema del fitness por emprendimiento o por una pasión en la actividad física. ¿M? Y recalcan que esa pasión y esa actividad física es buena, pero a la vez, si no tienes, como te decía, esa formalización, esos
esas bases, ese conocimiento, pues para aplicar un entrenamiento, se tiende a que algunas personas pueden llegar a esos resultados esperados, pero a la vez tienden a sufrir a largo plazo ciertos desgastes o un ajuste de cuentas a esa demanda que se le hizo al cuerpo. No sé si, bueno, lo pues ha visto varios hombres que llegan a cierto punto de musculación, pero a largo plazo ya han perdido esa movilidad tanto en el Ujú, caminar o en las articulaciones correspondientes. Y sí. eso es lo que viene la connotación. Y así se va dando muchas cositas ahí, varias, que puse aquí, que es la educación física, hay que motivarlos a las personas, sobre todo, antes de entrar a un programa de entrenamiento, qué patologías puede hacer, qué valorización se debe hacer, qué Ujú. podemos intervenir tanto a nivel de alimentación y o de la carga con relación a los días, cuántas horas, ¿sí? Poco a poco. Lo que Y tú dices es cierto. O sea, no, o sea, nos dejamos movilizar mucho por el boom mediático, ¿no? Entonces, obviamente estamos bajo una cultura que, que creció muy rápido, ¿no? Y digamos que el tema del fitness, creo que allí nos hablan un poco de la historia y de cómo de una u otra forma se fue expandiendo a nivel global, ¿no? Tanto así, o sea, se volvió tan técnico, tan de que cualquiera lo sabe, como tú lo dices, que se crearon programas, ¿no? Y entonces tú descargas la aplicación y la aplicación te dice qué hacer. ¿Mm? Pero ese conocimiento, ¿sí? Que tú datas muy bien y lo reconoces, y es el conocimiento de alguien que está especializado, ¿cierto? Específicamente bajo las condiciones que llega ese ser humano. ¿Mm? Entonces tú dices, no, el profesional en cultura física y deporte o ciencias del deporte, pues está tan capacitado, es tan especialista, ¿cierto? Que él bajo un diagnóstico, algo así como un médico, ¿cierto? Bajo un diagnóstico va a implementar su tratamiento, ¿sí? Hablándolo en términos clínicos, va a implementar su plan de entrenamiento. ¿Mm? Pero cuando tú le dices a una aplicación, no mido tanto y peso tanto, y él te dice, ah, bueno, ¿y cuál es su objetivo? No, quiero bajar de peso. ¿Sí? Entonces haga estos ejercicios. ¿Mm? Pero el control y el seguimiento de ese profesional es el único que va a hacer el cambio con respecto, obviamente, a esa subjetividad, a ese progreso, ¿cierto? Específicamente de la relación que se da entre el profesional y ese ser humano. ¿Mm? Entonces, todo lo que tú dices es cierto. ¿Mm? Obviamente, bajo estos conceptos, eh, eso tiende de una u otra forma a desaparecer ciertos roles que son importantes para nuestra cotidianidad, ¿sí? Obviamente para nuestra profesión, ¿sí? Entonces, muy bien planteado. La cultura del fitness es así, ¿no? Se ha vuelto un tanto más de servicio, de sacarle ahí como el provecho económico, eh, obviamente bajo unos fundamentos muy de salud, ¿cierto? De bienestar, obviamente también del aspecto físico, ¿sí? Sin embargo, ¿quiénes son los especialistas que están detrás de todo ese trabajo? ¿Mm? Entonces es también para de una u otra forma trabajarlo y obviamente pues hacer la reflexión allí. ¿Mm? Si tuviéramos, bueno, de pronto el concepto de Brandon, hubiéramos entablado ahí un debate un tanto más profundo. Pero bueno, estoy de acuerdo con los puntos que acabas ¿qué? De socializar. ¿Listo? sí, sí, señor. Bueno, Rafael, hoy la idea era que también descansáramos de la dinámica ¿de qué? De recibir solo información y ya, sino que también abstraer, ¿cierto? De otros referentes. ¿M? Y complementar pues estas temáticas que nos atañen. ¿Listo? Entonces, pues nada, la idea es que dentro de 8 días hagamos nuestra parcial, hagamos la socialización y terminamos entonces nuestro primer corte. Fue rápido, ¿cierto? Ha Sí, pasado muy rápido este semestre, creo yo. Ya primer sí, corte son 6 semanas, exactamente. Ya los otros son más corticos, el tercero ni se diga. Pero bueno, ahí vamos a nuestro ritmo.
Sí, señora. Bueno, Rafael, felicitaciones. Entonces estamos hablando, entre 8 días nos vemos. Este espacio es para que tú trabajes en tu mapa mental y pues le eches ahí una repasadita a las temáticas. ¿Listo? Y nos vemos dentro de 8 días. Yo les voy a subir esta semana. Voy a tratar de hacerlo hoy. En el Moodle te voy a dejar un espacio para que subas el pantallazo de tu mapa mental. ¿Listo? Perdón, de la nube de palabras. Voy a dejar el espacio para la entrega final del mapa mental. ¿Listo? Eso lo tienes de aquí hasta dentro de 8 días. Y ahí el espacio de esta semana. Y voy a dejar en una carpetica de la semana 6 las presentaciones de PowerPoint que les he compartido, como para que lo tengan referente ahí de estudio. ¿Listo? ¿Vale? Entendido, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, feliz tarde. Que te vaya bien. Igualmente, profe. Feliz semana. Bueno, chao. Chao, profe.